Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Rising sun ain't going nowhere. Wanna hear that engine run? Yeah, people all look at me as I go riding by. They're all scared, but I don't care. I feel I'm living right. Yeah. To motor until the day I die. I ride along to the sweet sad song of the devil's lullaby. Yeah, I am a biker, straight out of pride. The only goal in my soul is to ride, ride, ride. Yeah. The reaper waits for me, and when I'm done I know I've won. I live to be free. I was born to motor till the day I die. I ride along to the sweet sad song of the devil's lullaby. Yeah. 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 Por primera vez la DEA reconoce que en Estados Unidos hay cárteles domésticos del narcotráfico desde hace 4 o 5 años. Polo Ruiz, quien se encuentra a cargo de la Administración Antidrogas en Tucson, Arizona, sostiene que estos nuevos grupos, estructurados a partir de las pandillas y clubes de motociclistas, les han quitado a los narcos mexicanos el control del mercado local. Dejaron de ser sus operadores para convertirse en sus socios. En entrevista, el agente especial les pone nombre, señala sus territorios y describe cómo operan. I walk through the airport with kilos in my bag, kilos in my bag, kilos in my bag. I walk through the airport with kilos in my bag, kilos in my bag, kilos in my bag. Fuck the police. I got kilos in my bag, fuck the police. I got kilos in my bag, fuck the police. I got kilos in my bag, kilos in my bag, and the cockpit is my stash. How many kilos do you want? I can fly right to your city if you want. I'm breaking off the pilot and breaking off a TSA agent so I can fly with drugs when I want. Fuck the police, fuck them. I'ma do what I want. Smoke weed on the plane if I want. Take a bump on the plane if I want. I get high off my own supply. I'm selling drugs to the day I die. I run the streets, I run the sky. My kilos up in the streets, my kilos up in the sky. The cartel, I'm connected with them. El Chapo, he's my friend. Free Big Meat, Chan Guzman.
En Estados Unidos hay cárteles domésticos de la droga que, en paralelo con el boom del consumo de drogas sintéticas, les han quitado a los mexicanos el control de territorios y mercados en ese país. Ya no son sus operadores, sino sus socios. Polo Ruiz habla de un tema que conoce. Es agente especial a cargo, SAC, de la Administración Antidrogas, DEA, de Estados Unidos, en Arizona. Es la primera vez que un alto funcionario de la DEA reconoce que en su país operan cárteles de la droga, integrados y dirigidos por sus connacionales. Sus declaraciones rompen con el discurso que Washington maneja desde que en 1973 Richard Nixon creó la Administración Antidrogas y declaró la guerra contra un negocio supuestamente operado solo por criminales extranjeros. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Todos los días mueren por sobredosis de drogas, en su mayoría sintéticas, unas 137 personas, dice el agente Ruiz al reportero Jesús Esquivel durante una entrevista en la oficina de la DEA en el distrito de Nogales, Arizona, a unos metros de la frontera con México. Sí te digo que de nuestra administración y las previas administraciones que sí hemos tomado el enfrentamiento muy fuerte. Hemos tenido una iniciativa que se enfoca en los carteles domésticos, en donde buscamos, vemos, porque muchas veces yo... Perdón. Es que usted ya me está hablando de carteles domésticos. Sí. Yo soy de las personas que creo que en Estados Unidos no hay cárteles. Sí hay. ¿Usted puede decir que hay cárteles? Oh, definitivamente, sí. I mean, right? Yes. Muchas de esas organizaciones construyeron sus negocios en la parte norte del país y tienen gente en la parte sur que colinda con México para operar. Las ponen a cargo del transporte y de otros aspectos de logística, explica Ruiz, y agrega que los cárteles estadounidenses son una modalidad del crimen organizado que surgió en los últimos 4 o 5 años. La creciente demanda de drogas y el poderío de los cárteles mexicanos para adquirir, transportar, distribuir y vender todo tipo de enervantes en Estados Unidos motivó a pandillas y clubes de motociclistas que trabajaban para las organizaciones mexicanas a estructurarse en cárteles. There's a lot of these organizations, they build these cells on the north side and on the meaning on the US side. So they build, they have built these cell organizations, but they need people they bring in a couple of people here. Okay, you're going to be in charge of the transport, you're going to be in charge of this, but you need people to move this stuff. El agente federal expone que así como los cárteles mexicanos se iniciaron en los años 80 comprando drogas a granel a las organizaciones colombianas, ahora las pandillas estadounidenses compran a granel a los narcos de México. And who holds all these territories? Some of the gangs hold these territories. And the gangs that's the domestic cartel where we look at these organizations that control these towns, like in Los Angeles and New York and Chicago, where you're talking about these gangs control these areas. So what do you think the people from the suburbs come in? I mean, what do you think they get their fentanyl, their methamphetamine? They come into the city. I've seen it. We've all seen it in the inner cities, where you see the problem where you get this a person who has a lot of cash, millionaire, that come down in South Central, for instance, South Central LA, trying to get some crack or trying to get some methamphetamine, and you're like, what in the heck is going on here? But that's what happens. Con la popularidad del uso del fentanilo para elaborar en laboratorios clandestinos drogas sintéticas, fáciles de esconder, distribuir y vender, además de ser más baratas que la heroína o la cocaína, nacieron los cárteles domésticos. We label them as domestic cartels only because the movement and the violence and the movement of drugs that they're doing. And when they're affecting the communities, that's where it affects us, the most, and that's where the mayors or the local chiefs reach out to us for federal assistance. Al pedirle que revele los nombres de algunos de los cárteles estadounidenses, Ruiz no titubea. So when you say domestic cartels, we can consider which gangs, for example, the traditional ones, the ones in the motorcycles. Well, give us some kind of name. Yeah, well, like the old
the Hells Angels and the Banditos moving some of the meth, but that has moved away. The source location, you're talking about 10 years ago, 15 years ago, back in the day when ephedra was still legal, in the pharmacies and stuff. We were running across a problem where we had an epidemic of clandestine laboratories. Al hacer un repaso de la breve historia de lo que ahora son cárteles estadounidenses, Ruiz recuerda que hace 10 o 15 años, esos clubes de motociclistas traficaban efedrina, cuando este enervante era legal y se vendía en las farmacias. So it was a problem at one time because it was, you're talking in the U.S., we had an epidemic where we were having problems where we had to, shut down a house, shut down a neighborhood. Because we were having people, we had these folks making methamphetamine, and they were mixing all these chemicals, and actually it was causing the big, huge chemical fires. Por su experiencia como agente asignado a México y a otros países latinoamericanos durante muchos años, Ruiz abunda en que la facilidad con la que se consigue fentanilo al sur de la frontera de Estados Unidos ha sido explotada por los cárteles estadounidenses. Para entender mejor las operaciones de los cárteles estadounidenses y a fin de que no se confundan con los mexicanos, de los que el gobierno estadounidense sostenía que controlaban los territorios de la mayoría de los 50 estados de Estados Unidos, Esquivel le pregunta, ¿cómo controlan los territorios los cárteles domésticos en Estados Unidos? As far as the movement of drugs, they're still controlled, of course, from Mexico, from the CJNG and the Sinaloa cartel. They move them up, they get them moved up to the U.S. From there, the gangs have pretty much, because they have the amount of people, to move the stuff, as far as the security is concerned, that's where they come into play. And because a lot of them, they go to the inner neighborhoods, to the inner cities, and they end up lowering the price, and they set up their distribution cells. So, in any major city you go to, you will see that that particular gang that has that control has the communication with the cartel from south of the border. They have a communication, but they also go independent. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Ease up, you better get it right. Higher than the fever that you get when you get a bite. My life's on the edge like the line on your forehead. Give a fuck, I'll use a butter knife to get more bread. Time's up, time's rough, but I couldn't get enough. See what flashes your eyes, boy, when you're getting stuck. Who's what, who's who, who's there, who's not. You will find out who is real when you get caught. Play smart, have heart, be about your money. Keep it gutter, motherfucker, and keep it 100. Real recognize real, fuck how you get meals. If this 9 to 5 don't work, then it's back to drug deal. Gotta get the cheddar, gotta get the cheddar, gotta get the cash, even if it's illegal. Knock on the door, got me staring at my peephole. They can try and find it, it's stashed up my cheeks though. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Back up. Cause it gets worse. Every single writer gonna feel me by the next verse. Been cursed under, boy had to earn stripes. Kinda like a pilot cause I always had to take flight. Gang fight, late nights, yeah I was in them. Head up, chest out like a cobra with some venom. Deadly, get me, never been afraid of death. All up in the mix like a dick till my last breath. Gang signs up, what? Go ahead and represent. If you're from a hood, better flash your motherfucking set. Tatted up, head tatted up, chest tatted up, legs, G, I'm tatted up everywhere. Came prepared, walking with no shirt like I fucking care, let them stare. Just don't stare long or just be aware, playing fair. If you don't, it's all good, I got a pair. Meanwhile on the side with a knife, hoping that you dare. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Last one.
Ready, then here it comes. Signs like a bum, cause I always had to get me some. That with drugs, just so my kids say, what you need? Had it raw or I had it fresh baked? I'm a hustler. Everything I touch got a double up. Everything I grabbed, I had a double love. A pair of tits and a big old butt. And she does what I say, yeah, baby girl knows what's up. So rough, so tough, it's the way we living. Everybody looking at me like, what's he dealing? No squilling, who's feeding, dog, I got you, G. Next time you pay double, so you know it ain't free. Bling, bling, dope things, bring that jewelry too. I don't need to wear none, still fuck the render crew. What it do, if you knew, you would act the same. But since you don't, here's a flash, just remember my gang. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. Everybody go and put your hands up high, put your hands up high, put your hands up high. Gang signs up in the sky, gang signs up in the sky. ¿Cuál es el cártel más grande de Estados Unidos?, le pregunta Esquivel a Ruiz. La respuesta se tiene que dar a nivel regional para que se pueda entender. En Chicago están los Gangsters Disciples, que mandan sobre las pandillas callejeras. Por ello se han adueñado de las ciudades. La conexión está entre los líderes de los Gangsters Disciples y los líderes del cártel de Sinaloa, que les venden el producto, cuenta el agente. Los cárteles domésticos les compran la mercancía a los mexicanos y venden la droga de manera independiente en Estados Unidos, sin que el precio de los enervantes sea impuesto por los primeros, y además distribuyen. Eso mismo que ocurre en Chicago está pasando en Nueva York y en Los Ángeles. El más grande en el sur de California es el cártel Calle 18. Ruiz acepta que la región bajo su responsabilidad sigue siendo tierra del cártel de Sinaloa, comandado por Ismael El Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. You're going to designate the Mexican cartels as terror groups? I am designating the cartel, absolutely. All right. Absolutely. That'll be a big story. I've been working on that for the last 90 days. You know, designation is not that easy. No, I know. You have to go through a process, and we're well into that process. And wait till you see they'll attack you for doing that. I don't care. No, I know that, that's how absurd it is. I'm attacked on everything. Yeah, no, I'm attacked on everything. El 26 de noviembre de 2019, en entrevista con el conductor Bill O'Reilly de la cadena de televisión Fox News, en reacción a la crisis del consumo de fentanilo en su país, Trump amenazó con designar como organizaciones del terrorismo internacional a los cárteles mexicanos. Serán designados, respondió Trump a la pregunta que le hizo el conductor del programa televisivo, para luego agregar: he estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso y estamos bien en ese proceso. La ambigüedad de las declaraciones de Trump sobre la catalogación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos inmediatamente causó preocupación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O'Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio, informó la Cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417. Esa eventual designación sacudió al gobierno de López Obrador, pues la ley estadounidense contra los terroristas avala el envío de tropas a las naciones donde se resguardan y concentran dichos grupos. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no. En la semana del 9 al 15 de febrero llegará a la capital mexicana Jim Carroll, jefe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas. Esa visita de Carroll, conocido como el zar antidrogas de Estados Unidos, es para hablar con el gobierno de López Obrador sobre la presunta amenaza a la seguridad de su país que representan los cárteles mexicanos y sobre la crisis del trasiego de drogas sintéticas y fentanilo. Nuestro gran objetivo en México es la reducción de la violencia y del movimiento de las drogas, porque afecta a lugares geográficos específicos en Estados Unidos. Por ello surgieron estas iniciativas contra el narcotráfico doméstico, anota Ruiz. Y finalmente, pregunta Esquivel. Y yo sé que México es el responsable de evitar que entren las armas, porque le toca cuidar su frontera. Pero nosotros también tomamos el full control de eso, en donde intentamos decomisar todo lo que va para el sur. Ponemos retenes, si podemos, en las áreas del puerto o por las autopistas.
y no son retenes que están fijos. Tenemos buena información, los ponemos ahí. Nosotros en las agencias de los Estados Unidos trabajamos para evitar que las armas vayan para el sur. Esta fue una entrevista de J. Jesús Esquivel, publicada en Proceso 2258, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. Bajo de la sierra con un objetivo y vendió naranjas cuando era un plebillo. Con su fe bien puesta siguió su camino, sin miedo a la vida, sin miedo al peligro. Bajo de la sierra con un objetivo y vendió naranjas cuando era un plebillo. Su fe bien puesta siguió su camino, sin miedo a la vida, sin miedo al peligro. Enfrentando al mundo creyó en su destino, su sueño más grande lo cumplió el amigo. Ahora por todos es reconocido. Si no lo conoces, atento al corrido. Él es chaparrito y es muy decidido, compadre del Mayo y tío de su sobrino. Su gente lo admira por ser aguerrido y por ser humilde en la vida crecido. Él tiene de todo, pues lo ha merecido. Cuidado contrario, no hagan tanto ruido, pues si lo provocan se enoja el amigo. Respeten si acaso quieren seguir vivo. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar. En la voz, Luis Gerardo Zavala. En la producción, Leonardo Espíndola.